está probando audio para comenzar la conferencia de prensa, ponerse de acuerdo con los técnicos aquí también del Salón Auditorio del Ministerio de Salud para que... Ahí ya. Compañeros, sean bienvenidos a esta conferencia de prensa del señor Ministro de Salud y la actualización epidemiológica semanal sobre COVID-19. Sí, muy buenas tardes, muchas gracias a los compañeros de la prensa. Vamos a ir rápidamente ahí al reporte. Quisiera hacer una breve mención de algunas cuestiones importantes de la semana. El día domingo va a ser el Día Mundial del Donante de Sangre. Paraguay ha sido designado como sede para la celebración de las Américas y queremos simplemente hacer una pequeña mención por la importancia que esto tiene, sobre todo también felicitar un poco al Plan Nacional de Sangre, a sus integrantes y sobre todo a nuestros donantes, ¿verdad? En el ámbito incluso de la lucha contra el coronavirus también hay algunas derivaciones del Día Mundial de la Sangre, puesto que hay algunos tratamientos que están relacionados también con esto, ¿verdad? En la semana también hemos aumentado nuestra provisión de equipos de protección individual. A través de la tienda virtual se han adquirido 3 millones de mascarillas. Hemos recibido también 100 laringoscopios, son unos instrumentos que se usan en el ámbito de la terapia intensiva, de la urgencia, y unos 200 monitores que también hacen lugar al tratamiento en las áreas de urgencia y de terapia intensiva. También hemos cerrado una semana muy feliz en lo que tiene que ver con el relacionamiento con la industria nacional, particularmente el sector textil y metalúrgico. Como saben, el sector textil ha alcanzado las especificaciones técnicas para poder hacer la provisión de batas quirúrgicas y eso se va a hacer en los próximos días. Ya cuentan con los registros sanitarios pertinentes que se han dado en los últimos días de esta semana. Y también hemos visitado el prototipo de la industria metalúrgica. Se están acordando los últimos detalles del procedimiento de acuerdo nacional para la compra de las batas quirúrgicas y posiblemente también por esa vía con lo que tiene que ver las camas de hospital. Un gran sector nacional económico va a ser beneficiado directa e indirectamente de esto. Bueno, antes de entrar propiamente en el tema COVID, quiero recordarles un par de cosas. A lo largo de estas últimas semanas hemos tenido varias historias de pacientes afectados por COVID. Una de ellas, pero que en realidad refleja muchas otras, tiene que ver con una persona que fue a visitar el Día de la Madre a un grupo familiar extendido, posteriormente también participó de un velorio y después de una cena social con amigos, ¿verdad? Muchas veces en ese relato uno cuestiona la imprudencia de esta persona al haber expuesto a otras y los posteriores contagios que pudieron darse. Pero hay un elemento trascendental que me gustaría recordar a la ciudadanía y que tenemos que tener todos en cuenta y que tiene que ver con el hecho de que no debería haber ese encuentro familiar extendido con la madre. No debería haber habido tampoco ese encuentro con amigos, ni tampoco lo que tiene que ver con ese velorio con más gente de la que está autorizada. Si se hubiera dado de la manera correcta y hubiéramos tenido todo el cuidado pertinente, esa persona posiblemente no le hubiera contagiado al resto. Eso es lo que queremos transmitir y en muchos lugares del país, cuando hay un caso positivo, se genera naturalmente un cierto temor, pero en gran medida ese temor también está dado porque no estamos persistiendo con las medidas de distanciamiento físico y las medidas de higiene que necesitamos sostener para poder seguir avanzando, ¿verdad? Entonces ese es el mensaje que respetuosamente y con mucha humildad quiero transmitir a toda la ciudadanía, de que realmente estos casos, como decíamos al comienzo de la pandemia, todos tenemos que conducirnos como si fuera que somos portadores de COVID. Si así lo hacemos y respetamos las medidas, entonces la posibilidad de contagio va a ser ínfima. Concretamente, la propuesta de salud en lo que tiene que ver con el avance de fases es la siguiente. El departamento de Paraguarí, salvo el distrito de Roque González, donde vamos a volver a fase 0, cuarentena total,
El resto del departamento entonces queda en fase 2. Lo propio va a ocurrir con el departamento de Concepción. En el caso de Concepción hay una particularidad, tenemos unos contagios y tenemos un árbol de contactos muy extendido. Entonces, en los próximos días, de acuerdo a los resultados, podría darse que autoricemos o sugiramos, digamos, en el proyecto de decreto, poder avanzar hacia la fase 3. Pero por el momento vamos a postergar definitivamente por al menos un par de semanas el avance en el departamento de Paraguarí y en el departamento de Concepción. No avanzaremos al menos hasta los próximos días y tener los datos propiamente de vigilancia a la salud. El resto de los departamentos del país estaremos avanzando a fase 3. La fase 3 iniciaría entonces el 15 de junio. Estamos trabajando todavía con los colegas. Hemos tenido una reunión hoy con varios ministros del gabinete, donde hemos acordado algunas cuestiones que todavía van a ser pulidas en el proyecto de decreto que vamos a elevar al señor presidente de la República. Entonces, la fase 3 consiste, voy a dar términos muy generales, seguramente en los próximos días podemos ir profundizando en cada uno de los grupos y colectivos, pero a lo que ya veníamos haciendo, entonces estaríamos incluyendo algunos aspectos. Uno de ellos es un horario sugerido de las 22 horas, pero esto todavía está sujeto a la recomendación particularmente del señor ministro del Interior, quien de alguna manera va a tener un poquito la voz más importante en este sentido para facilitar el orden. En lo que tiene que ver también con algunas disposiciones regionales, queremos proponer que los gobiernos departamentales, en consonancia con el Ministerio de Salud Pública, puedan definir los horarios de los comercios. Por ejemplo, particularmente tenemos un pedido de la zona del Alto Paraná, que por sus costumbres, digamos, preferirían un horario distinto. En la zona de Asunción, nuestro horario tiene mucho que ver con la protección de reducir el traslado de la gente en el mismo horario en el transporte público. Pero eso podría no aplicarse a la zona de Alto Paraná u otras regiones. Es por eso que queremos darle a los gobiernos departamentales, siempre en consonancia con salud, para definir ese tipo de cosas. En esta fase también se incluyen los locales gastronómicos con agendamiento y según protocolos específicos. Aquí quisiera hacer también una pequeña salvedad porque, como saben, hemos recibido también el pedido, la necesidad de reuniones del sector de los shoppings y los patios de comida. Hay una diferencia fundamental porque el protocolo que va a incluir a los restaurantes incluye un agendamiento, una sola mesa, un solo local y la posibilidad del rastreo en caso de que eso se dé. En el caso del patio de comidas, al menos en su lógica actual, no existe un agendamiento, se comparten muchas veces las mesas, incluso si uno va con su núcleo familiar, uno va con su familia, puede darse que uno coma de un local, otro de otro local, se sienten en el mismo lugar y se produce una complicación enorme desde el punto de vista epidemiológico si es que se diera un contagio. Entonces, salvo que se pueda dar una restaurantización, entre comillas, una palabra que simplemente busca expresar que pudiera acercarse la lógica del patio de comida a la de un restaurante, entonces por ahora eso no podemos hacer. Pero estamos obviamente muy abiertos a seguir en esa comunicación. En esta misma lógica, los shoppings que tienen restaurantes cerrados, donde se puede hacer el agendamiento y todos los cuidados del protocolo, también van a estar abiertos a ello. Así que vamos a seguir conversando en ese sentido. También otra novedad en la fase 3 tiene que ver con la educación superior. En ese sentido, algunas cuestiones muy particulares, clases prácticas, exámenes y defensas de tesis, esto en un número máximo de 10 personas y dependiendo del tamaño del aula y del laboratorio, con ciertas especificaciones que van a estar
explícitas en un protocolo, pero básicamente el concepto es, de acuerdo al tamaño del aula o laboratorio, aquellas clases prácticas, la defensa de tesis, hasta un número máximo de 10. En términos de actividad física, aumenta un poco la actividad física, sobre todo al aire libre, se puede hacer hasta con 2 personas. Esto naturalmente también, estamos hablando ahora de academias, gimnasios, polideportivos y otros con un agendamiento previo y un protocolo muy estricto que ha sido consensuado con estos sectores, ¿verdad? En el tema de los clubes, aparte de la caminata que hasta aquí teníamos, se van a poder hacer actividades físicas iguales a las que describí en la lámina anterior, o sea, hasta un número de 2 personas o respetando un espacio importante entre ellos. Lo mismo ocurre los espacios deportivos, por ejemplo, suponiendo un gimnasio dentro de un club con el mismo protocolo establecido para los gimnasios externos, digamos, a un club. En el sector cultural, autocine, autoteatro, actividades similares se pueden hacer respetando el distanciamiento físico, ¿verdad? Finalmente, en el sector religioso, con protocolos, estamos planteando también ampliar esto al misas, cultos, adoraciones, etcétera, hasta un número máximo de 20 personas, con protocolos también muy estrictos que serán consensuados con estos grupos, ¿verdad? Es muy importante mantener ese cuidado en particular. Quiero extender también a los líderes de cada sector, a los representantes de cada sector, tratar de tener una corresponsabilidad en el sentido de cuidarnos todos para poder aferrarnos a los protocolos existentes y también tener el cuidado de que por el descuido de alguna persona no se ponga en riesgo toda la apertura de ese colectivo en particular y de la fase, y para que podamos seguir aumentando y poder avanzar en esto, ¿verdad? Ese es el mensaje principal que querríamos dar hoy. Naturalmente todavía existen algunos detalles que vamos a poder ir discutiendo con ustedes, socializando un poco los protocolos. Estamos en una fase en la que hemos consensuado básicamente algunos aspectos para poder elevar el proyecto de protocolo al señor presidente. Pero es una radiografía de lo que pretende esta nueva fase de la cuarentena inteligente. Muchas gracias a todos. Finalmente, solamente un detalle. Tenemos en este periodo de las próximas 3 semanas algunos eventos tradicionales en alguna zona del país. Por ejemplo, el departamento de Misiones. También tenemos el Día del Padre de por medio. Quiero instar a la población a mantener nuestras medidas de distanciamiento físico y las medidas higiénicas que tanto beneficio y resultados auspiciosos nos han dado hasta aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. A partir de ahora habilitamos la ronda de consultas, reiterando la metodología, hasta 2 consultas por medios de comunicación. Buenas noches, ministro. ¿Cuál es el criterio de selección de familias que no van a albergues ni a hoteles actualmente? Sí, bueno, el protocolo establece claramente que aquellas personas que tienen una edad superior a 65 años o que tienen, o aquellas personas más jóvenes, pero que presentan alguna enfermedad crónica, por ejemplo hipertensión o algún cuadro respiratorio, entonces, o alguna otra enfermedad que disminuya sus defensas, un cuadro oncológico o inmunológico, por ejemplo, pueden ir a domicilio, digamos, para poder cumplir el aislamiento. ¿Capacidad del ministerio para supervisar todo eso, ministro? Bueno, esa es una capacidad que se viene construyendo y que se viene incrementando rápidamente. Actualmente tenemos un número muy importante de albergues y de hoteles de salud que están siendo monitoreados y estamos fortaleciendo los recursos humanos para poder hacerlo. Ministro, se hablaba cuando estaba en stand-by todavía pasar a la fase 3 de aumentar los controles. ¿Eso sigue negociándose? ¿Cómo se va a dar? Porque cuando se afloja un poco la gente también no cumple con su responsabilidad de quedarse en las casas. Sí. ¿Eso sigue vigente? Sí, por eso sí, ciertamente estamos trabajando en ello. Hoy estuvimos reunidos, estuvo presente el ministro del Interior
está también valorando eso. Pero quiero enfatizar una vez más que necesitamos un control también social cada uno de nosotros. Por eso decía que los líderes de cada grupo, imagínense por ejemplo un sector, por decirlo, del restaurante, con que uno no cumple puede poner en peligro toda la situación de las fases. Además, hay un factor que hay que tener en cuenta. En las últimas 2 semanas hemos tenido una inversión en cuanto a la proporción de los casos. En estas últimas 2 semanas hay más casos en la comunidad que en los albergues. Entonces estamos en una etapa donde avanzamos de fase con los números justos, pero tenemos un poco más de riesgo, así que resulta todavía más importante aferrarnos a todas las medidas. Ministro, hoy se realizó una manifestación acá en Salud Pública, también inclusive los sindicalistas fueron posteriormente a su casa. Ellos reclaman indumentaria de bioseguridad y también evidentemente lo relacionado a pagos salariales, las bonificaciones en estos meses de trabajo. Sí, ¿Qué respuesta se le da a ellos, ministro? Sí, bueno, que nosotros estamos trabajando en ello, como les mostraba ahí, estamos recibiendo y comprando ya ahora a través de la tienda virtual, tenemos otros procesos de compra del Ministerio a través de algunas agencias cooperantes. Por ejemplo, el Ministerio está previsto que haga ciertas compras a través de organizaciones como la Organización Panamericana de la Salud, a través de agencias de ONU como la UNICEF, y ya mencioné las compras de la tienda virtual. También estamos preparando la compra de la industria nacional y tenemos en este momento, digamos, los insumos que tienen que ver con los equipos de protección individual. Como siempre les planteo a ustedes desde antes y a ellos en particular o a cualquiera, queremos saber dónde hay problemas, si hay denuncias de algún hospital que no tenga. Muchas veces el problema no es la provisión desde el ministerio, sino quizás un problema de distribución también en las regiones. Y también vuelvo a invitarles al tablero que muestra claramente los equipos y dónde son distribuidos. Con respecto a una situación que pueda darse en el escenario de los albergues, la consulta es, una persona con COVID positivo, pasados los 21 días de la situación, ¿puede seguir transmitiendo no cuando ya está asintomático? Bueno, hay evidencia científica nueva que nos muestra que es posible que ya no haya un contagio ahí, pero eso todavía tenemos que estudiarlo un poco más y el Ministerio está trabajando en un protocolo que podría sufrir ajustes en los próximos días. Pero sí, adelante. Buenas noches, ministro. Una respuesta a su parte a la ciudadanía con respecto a los agendamientos de los hospitales. Muchas personas dicen en las redes que van a los hospitales y no les están atendiendo prácticamente, que todo el sistema está preparado solo para enfermedades COVID. ¿Qué respondería a eso, ministro? Y digamos, ¿en qué momento se espera normalizar o al menos empezar a destrabar esta situación? Sí. Para las consultas ambulatorias. Claro. Bueno, hay que recordar un poquito en una línea de tiempo que cuando estábamos, digamos, en el mes de marzo, esperábamos un pico de la pandemia del COVID mucho más cercano. Entonces, se hizo una distribución que tiene que ver con lo que ustedes conocen, esa separación de hospitales polivalentes con hospitales destinados a enfermedades respiratorias, porque parecía inminente la llegada del COVID en una gran intensidad. Afortunadamente el escenario epidemiológico cambió drásticamente y empezamos a sufrir un poquito más de presión de las enfermedades convencionales o habituales, por así decirlo, que requieren de atención crítica o incluso de otro tipo de atención. Entonces, el Ministerio en las últimas semanas, sobre todo en los últimos 10 días, quizás ha hecho una reingeniería donde estamos también volviendo a adaptarnos a la situación epidemiológica actual sin descuidar lo que tiene que ver con el COVID, ¿verdad? Entonces, ahora esa orientación se ha dado para poder hacer frente a las enfermedades crónicas, ¿no? Con respecto al tema que se viene arrastrando hace unas semanas, respecto a los insumos, ministro, aunque usted dice que no ha tenido denuncias concretas, sin embargo, el personal de salud sigue hablando de la falta de insumos. Por ejemplo, se decían hoy las personas que se manifestaron acá frente al Ministerio que en algunos casos tienen un tapaboca para 12 horas. Sí. Ahora, como usted menciona que ha cambiado la situación, ¿cómo se trabajará la redistribución de los insumos? Considerando que hasta el momento, también según el informe de la Comisión Bicameral,
Las donaciones han ayudado en gran parte a esta contingencia. Sí, como te decía, mira, las mascarillas, su uso, cada una de ellas tiene un protocolo establecido, ¿verdad? En el caso de las mascarillas quirúrgicas, médicas particularmente, tenemos en este momento un stock bastante amplio, ¿verdad? Lo propio ocurre con eso y nuestra provisión en este momento ha venido por una parte de donaciones, pero tenemos una parte de compras hechas por el Ministerio y en este momento estamos muy bien, sobre todo en el ámbito de las mascarillas. Ministro, en cuanto a las actividades sociales particulares, ¿esto es solamente para las personas que viven en la casa o pueden ingresar desde afuera y hasta cuántas personas pueden hacer? Sí, bueno, eso se va a definir estrictamente el número, no más de los números que hemos hablado aquí respecto, por ejemplo, al ámbito de educación terciaria. Lo importante es cuidar un poco en el ámbito social, en el núcleo social. Va a haber una oportunidad de alguna reunión social mínima, pero se van a cuidar los números y esos números en ningún caso van a ser superiores a 10, pero pueden ser incluso inferiores a ese número, ¿verdad? Lo importante es que cuidemos ese nexo. Ministro, teniendo en cuenta también lo que pasa en el departamento de Paraguarí y Concepción, ¿eso podría replicarse en otros departamentos del país si los números, los casos se disparan, ya teniendo en cuenta que ahora van a empezar a salir los casos de la fase 2? Sí, definitivamente. Esto, como decimos siempre, es sumamente dinámico, así como se puede estacionar, se puede retroceder. Hoy propiamente, incluso dentro del mismo departamento, vieron ustedes que en el caso de Roque González tenemos un retroceso total y en los otros distritos, al menos por ahora, hoy mismo hemos enviado, en realidad el día de ayer ya hemos enviado un equipo de reacción rápida a la zona de Huicuí, por ejemplo, y otros distritos del departamento, y en base a esa evaluación en terreno se toman decisiones finas distrito a distrito, ¿verdad? Pero todo es posible, hacia adelante, hacia atrás o freno de mano. Ministro, los eventos sociales en general, más los patios de comida que estuvo mencionando, de hecho, ¿indefectiblemente quedan para la fase 4? Sí, todavía no en este momento, salvo que, como decía yo, un poco entre comillas, se puedan restaurantizar los patios de comida. En otras palabras, que se puedan sectorizar y se puedan hacer como un restaurante. Pero no puede funcionar en la lógica actual de los patios de comida. Ministro, sobre la situación en las cárceles, tema de las visitas y aquellos internos que perdieron el derecho que les dio la justicia de salir, de ir los fines de semana a su casa, volver o a la noche y volver. ¿Qué pasa con esas dos situaciones de las cárceles en todo el país? Sí, seguimos trabajando muy de cerca con la ministra de Justicia y los penales en particular. Gente de nuestro equipo trabaja muy de cerca. Todas las medidas que contribuyan a disminuir, a mitigar el riesgo son tomadas y ahí tenemos que ser particularmente cuidadosos porque es una población cautiva que en caso de darse un brote realmente genera un problema epidemiológico muy serio, ¿verdad? Entonces ahí, respetando siempre la dignidad y los derechos de las personas privadas de libertad, igualmente tenemos que ser el doble de cautelosos y estamos trabajando incluso con ellos mismos. La ministra de Justicia trabaja personalmente con asistencia técnica nuestra y con las personas privadas de libertad para poder construir juntos un itinerario que sea seguro para ellos, ¿verdad? Y de a poco hay concesiones, pero son bastante conservadoras. Ministro, buenas noches. Hablaba sobre el tema de las empresas textiles y metalúrgicas. ¿Ya hay un orden establecido de entrega en los hospitales de estos insumos? ¿Hay un orden de entrega de acuerdo a la urgencia y a la necesidad de estos lugares? Y si a ese personal de Blanco que de manera permanente está mencionando que se siente huérfano de sus insumos, ¿se le hace un seguimiento, ministro? Sí, en la línea de tiempo, digamos, de lo que hemos trabajado sobre todo con el sector textil, en primera instancia hemos hablado de alcanzar las especificaciones técnicas, lo cual se ha logrado. Finalmente en esta semana han logrado el registro sanitario y nos queda probablemente inicio de la próxima semana cerrar todo lo que tiene que ver con el acuerdo nacional, que es la parte administrativa. A partir de ahí también se ha planteado una meta estimada de unos 3 millones de trajes de protección.
que es lo que estaría designado. Probablemente tengamos una transición también donde vamos a seguir comprando o complementada la compra con algunos insumos extranjeros, ¿verdad? Porque claramente tenemos que estar en eso. Esto es muy dinámico, continuamente el Ministerio está reprogramando sus metas, muchas de sus metas se han acotado o se han distribuido más a lo largo del tiempo, ¿verdad? Para darle una idea, ya por marzo creíamos que íbamos a necesitar 25 millones de mascarillas en un plazo de 2 meses a 3 meses. Hoy eso claramente no es la situación y es más, tuvimos que cancelar varios procesos de compra porque los precios de esa época no son los de hoy, que son mucho mejores. Ministro, con relación a este protocolo que presentó el aeropuerto Silvio Pettirossi, con relación a la posibilidad de que puedan operar vuelos comerciales a partir del próximo mes, ¿qué tan factible podría ser eso? ¿A partir del próximo mes, a partir del próximo mes? Bueno, eso depende de muchos factores que son externos también al Paraguay, dado que supone que las compañías también empiecen a hacer su actividad. Yo creo que es poco probable que el próximo mes estemos hablando de eso. No anticipo una apertura de fronteras tan rápido, ¿verdad? Pero sí es importante tener listo todo eso para cuando se dé. También se tiene que armonizar con los demás países mínimamente del Mercosur para poder hacerlo de manera segura, ¿verdad? Ministro, estuvimos 3 días cuidando la casa de una familia que no ingresó a hotel ni a albergue. No vimos control alguno del Ministerio de Salud, inclusive personas que viven allí salían en despensas, ¿verdad? No los que ingresaron de la Argentina. Evidentemente usted ya mencionó de que no hay capacidad del Ministerio de Salud. Entonces, ¿por qué se apela a eso teniendo en cuenta de que muchos paraguayos no tienen la posibilidad de ir a hoteles y están esperando por albergues? ¿Por qué a un grupo seleccionado sí y a otros no? Específicamente, todo lo que pasaron nuestros compatriotas en Ciudad del Este, por ejemplo. ¿Por qué? No te entendí la pregunta. ¿Por qué van a albergue y no a hotel, por ejemplo? No, como le decía, estuvimos haciendo guardia de una familia que ingresó al país y fue directamente a su casa, sin control alguno del Ministerio de Salud. Usted ya decía de que no hay capacidad, que hay que apelar a la conciencia, pero apelar a la conciencia teniendo la mala experiencia del militar y otras personas más, ¿por qué se sigue apelando enviar a gente a sus domicilios? Bueno, tendría que ver el caso. ¿Es una persona que ingresó por el Puente de la Amistad? No, ingresó por Clorinda, por Falcón, y una familia completa que estuvieron de vacaciones allá y ahora pudieron regresar y fueron directo a su casa. Okay. Tendría que desconozco el caso en particular, no creo que, o sea, por lo menos me extraña sobremanera porque el control es hecho de manera estricta, digamos, con la autoridad de migraciones, coordinado por el CODENA, y hay claramente una instrucción de que tienen que ir a uno o a otro, ¿verdad? Ministro, por último, salvo que sean exceptuados por lo que mencioné, la edad, hijos pequeños, enfermedades crónicas, alguna de esas cuestiones. Es posible que sea un núcleo familiar de hijos pequeños que también está contemplado en el protocolo, ¿verdad? Gracias. Bueno, muchas gracias, compañeros. Gracias, señor ministro. Bueno, muchas gracias a todos, muy amable. Bueno, lo que acá